Vamos a meditar en la bendita palabra del Señor. Prepare su corazón, dispóngase para ser bendecido en esta mañana. Continuamos con nuestra serie de mensajes tomando ventaja. Así le hemos llamado a esta serie, porque, hermanos amados, cuando podemos entender el sacrificio de Jesucristo en la cruz, el verdadero significado, lo que eso representó para Dios, ¿y qué beneficios tengo yo ahora? El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, hermanos amados, es el cumplimiento de un pacto, ¿sí? De un pacto que en este caso es tripartito. Hay un beneficiario y hay dos personas que lo celebran. El pacto en el que nosotros vivimos, hermanos amados, lo celebraron entre Dios y su Hijo Jesucristo, entre el Padre y el Hijo. Ahí no tuvimos nada que ver nosotros. Bueno, sí, pusimos una cosa: nuestro pecado, ¿sí? Ese pacto fue necesario para salvarnos a nosotros, los beneficiarios. Así que imagine esta escena, porque así es, eso es lo que sucede en la cruz del Calvario. Dios está hablando con su Hijo Jesucristo. Recuerden el huerto de Getsemaní. Jesús dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se hagan las cosas que yo quiero, que se haga tu voluntad. Haz como tú quieres. Yo he venido, Señor, a cumplir tu voluntad. Y si no hay otra manera de salvar a todos estos pecadores, entonces vamos adelante, ¿sí? Y Jesús, hermanos, dice que afirmó el rostro y se dirigió a Jerusalén, donde habría de entregar su vida por ti y por mí. Entonces Jesús, después de ser enjuiciado, encontrado culpable y demás, y de ser sentenciado a la muerte y muerte de cruz, ahora está ahí en ese lugar, hermanos, y no existe nada más que Él y Dios. Está Jesús presentándose delante de Dios por ti y por mí, en tu lugar, en mi lugar, con tu pecado y mi pecado. Y entonces en ese momento el pacto es celebrado y Dios desata toda su ira en la persona de su Hijo Jesucristo. Lo abandonó, hermanos. Una de las 7 palabras que están registradas de Jesús en la cruz es: Elohim, Elohim, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios abandonó a su Hijo, hermanos amados, cuando tiene tu pecado y mi pecado. Y entonces descarga toda su ira. Y el castigo que tú y yo merecíamos lo recibe Jesucristo. Y entonces, cuando el último pecado que hayamos cometido, hermanos, quedó pagado, la ira de Dios extinguida, la justicia de Dios satisfecha, porque el culpable ha muerto, la paga del pecado es muerte, el alma que pecare morirá. Eso se cumple en la persona de Jesucristo. Y entonces Jesús dice: consumado es, está terminado. Y habiendo dicho eso, dice, inclinó el rostro y expiró. Dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces expiró. La obra, hermanos amados, estaba terminada, completa. Y todos nosotros, que somos los beneficiarios de ese pacto,
Lo único que pusimos fue nuestro pecado. Y ahora lo que recibimos, hermanos amados, es la justicia. Segunda a los Corintios, el capítulo 5, el verso 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Entonces usted y yo somos los beneficiarios ya, hermanos, nada cambia eso. Si usted cree en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que pagó por sus pecados, muriendo en una cruz, y que Dios lo levantó de los muertos, si usted cree eso, hermano amado, usted es un justo. Usted ha sido declarado justo con la justicia de otro, con la justicia de Jesús. Al que no conoció pecado, tomó mi pecado, y entonces muere ahí, hermanos, como un ladrón, como un mentiroso, como un cobarde, como un adúltero, como todo. Para que ahora nosotros seamos declarados justos. Y eso es usted. Es importante que entienda esto para que pueda comprender mi mensaje de hoy. Tomando ventaja de lo que Cristo hizo por nosotros, porque, ¿qué creen? Usted y yo tenemos un enemigo de nuestras almas. Ese enemigo de nuestra alma es conocido, entre otros títulos, como el acusador de los hermanos. Así se le conoce, el acusador de los hermanos. El que viene, hermanos, y nos acusa delante de Dios. El que viene y después de habernos a veces incitado o medio incitado al pecado, no necesita mucho, Dice que cada uno de nosotros es tentado conforme a su propia concupiscencia. Realmente el enemigo poco tiene que ver en relación a las tentaciones, a todas aquellas cosas que nosotros hacemos indebidas, poco tiene que ver el enemigo, es casi nuestra naturaleza. Y cuando esto sucede, cuando nosotros cometemos todos este tipo de pecados, de faltas contra Dios, cuando no hacemos el bien que sabemos que debemos hacer y demás cosas, el enemigo viene, hermanos amados, y nos quiere convencer del juicio. Nos quiere convencer que ahora estamos mal con Dios. Y para que eso sea posible, hermanos, lo que tendría que suceder es deshacer el pacto que acabo de mencionar. El pacto entre Dios y su Hijo Jesucristo, lo cual, hermanos amados, es imposible. Así que no hay manera, bajo ninguna circunstancia, que su condición de justo cambie. Nosotros no somos hoy justos en la mañana porque pues vinimos a la clase de escuela dominical. Algunos tuvimos la bendición de venir a nuestra clase, que estuvo maravillosa, por cierto. Los invitamos. Eso no nos hace más justos, decía Víctor, que los que no vinieron, Los que vinimos disfrutamos, pues eso sí, pero no nos hace más justos. No es que ya vine hoy, es que escuela dominical, estuve en el culto, di mis diezmos y demás. Qué bien me porté hoy domingo, hoy me siento muy justo, ¿no? Pero tal vez en la tarde eliminan a mi equipo y pateo al perro, ¿verdad? Y regaño a la señora y ya no quiero salir con los hijos y ya me empiezo a portar feo porque pues me eliminaron, ¿no? Y cualquier cosa, hermanos, que cambia nuestro carácter y que nos pone mal. Y de ahí empiezan otro tipo de problemas, ¿no? Empezamos a ser conscientes de las cosas. Se me hace que no debí de haber dicho esto. No debí de haber peleado con mi esposa esta mañana por una camisa mal planchada, ¿no? O por una leche que se derramó de los niños. Y nos empezamos a sentir
como que pues ya no soy tan justo. Ayer me sentía justo porque hice todo bien, pero hoy que no estoy haciendo las cosas tan bien, ya salí de la casa, ya dije lo que no debería de decir, ya vi lo que no debería de ver, ya tantas cosas, ¿no? Y entonces el enemigo empieza a levantar banderas. Rubén, te volviste a equivocar. Y empieza a hacernos sentir indignos, injustos. Pues entonces ya no voy a orar a Dios. ¿Con qué cara, no? ¿Con qué cara me presento hoy delante de Dios a pedir su bendición? Y entonces empiezo a aceptar ya no la bendición, sino ahora las consecuencias. Esto me pasó porque no fui al culto ayer. Esto me pasó porque no diezmé. Esto me pasó porque no hice. Esto me pasó por aquello. Y empezamos a razonar nuestra vida, hermanos, en función de nuestra justicia. Porque además así nos lo ha enseñado la religión siempre. Es increíble, hermanos amados, que el enemigo ha usado los púlpitos de las iglesias para hacernos sentir indignos. Lamentablemente es así. Cuando se nos sigue predicando una mezcla de otro pacto que ya no estamos en él. Y obvio, vamos a sentir lo que nos enseñaba Víctor hace un rato ahí en la escritura, ¿no? Como el pueblo de Israel. No, ya que no nos hable Dios. Pavor. Que Dios no nos hable, porque todo lo que Dios dice no lo puedo cumplir. Me siento indigno, me siento injusto. ¿Con qué cara le voy a pedir al Señor? Y el enemigo, hermanos, hace que olvidemos la ventaja que nosotros tenemos en Cristo Jesús. He conocido a muchos hermanos, lamentablemente, que han dejado de venir a la iglesia porque un día fallaron. Algunos porque se volvieron a fumar un cigarro y se sintieron tan mal, dijeron, no, ya no sirvo para esto. Y se han alejado. ¿Estoy diciendo que vayas y fumes? No. Estoy diciendo que si caes en esa debilidad, toma ventaja del sacrificio. Dice Proverbios capítulo 28, el verso 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Cuando el enemigo, hermanos, logra hacernos sentir impíos, entonces vamos a huir sin que nadie nos persiga, Vamos a andar huyéndole a Dios, a andar escondiéndonos de Dios, porque el enemigo, pues, caímos en su juego, ¿no? Hombre, tantos años en el evangelio y vuelves a esto, ¿no? Y empezamos a encontrar muchas razones, hermanos amados, para dejar, para abandonar. Usted no tiene idea, bueno, seguramente sí, porque también lo enfrenta y lo sufre, ¿no? Pero a veces estar sentado ahí antes de subir a predicar y los ataques del enemigo, ¿no? ¿De veras? ¿De veras te vas a subir? ¿De veras vas a predicar? Y hay muchas razones para mejor quedarme ahí sentado, ¿no? Pásale, Beto, bueno, predica tú. Así es el enemigo, ¿no? Y nos empieza a recordar cosas, y oye, y esto y aquello, y va, ¿no? Para hacernos huir. Cuando nos sentimos así de impíos, hermanos, por causa de nuestro pecado, por causa de las cosas que a veces no hicimos de la mejor manera, entonces huimos. Pero ¿qué hace el justo? Dice, el justo está confiado como un león. Usted sabe que el león ni es el animal más grande, ni más fuerte, ni nada, pero se la cree, ¿no? Y camina y todo dice, no, pues algo ha de tener el león, ¿no?
vamos a respetar. Confiado como un león. El impío huye. Y eso es lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos. Por eso va a recordarnos siempre, hermanos, todas las cosas que hemos fallado desde nuestra niñez. Yo me sigo acordando de las ferias que no devolvía en la casa, ¿verdad? Y a veces pienso, yo creo que mi mamá lo necesitaba, ¿verdad? Y me siento tan perverso, ¿no? Y ahí está, ¿no? El enemigo trabajando con cosas en nuestro corazón que a los ojos de Dios, hermanos amados, están resueltas. Pero el enemigo nos lo va a recordar siempre. Es que tú eres esto, es que tú aquí, es que tú fallaste, ¿te acuerdas? ¿A poco eso ya se te olvidó? Pues a mí no, pero a Dios sí. Porque dice el Señor que Él nunca más, hermanos amados, nunca más. Y es una expresión fuerte en el griego, nunca, de ninguna manera, me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Nunca más. A los ojos de Dios no existen más. Pero el enemigo quiere que yo sí las tenga siempre en mi mente, en mi pensamiento. Porque si él logra, hermanos, hacer eso, lo demás para mi destrucción es un camino sencillo. De hecho, hermanos, es como caer en un tobogán. Ya no me puedo detener. Voy a ir al precipicio. Y el enemigo lo único que tiene que hacer es que yo me considere, hermanos, como si la obra de Jesucristo no hubiera sucedido. Que yo pierda de vista lo que Cristo hizo. Que yo pierda de vista que yo soy beneficiario de ese pacto en el que yo no tuve nada que ver, sino Dios con su Hijo. Porque Dios dice, el pacto anterior tenía deficiencias. No era perfecto como el nuevo pacto. Por eso Jesús dice, quita lo primero para establecer esto. Y dice lo último, no lo segundo, lo último. No hay un nuevo pacto más después de este. Es solamente el pacto que Dios celebró con su Hijo, que es perfecto, porque tú y yo no tuvimos intervención. Somos los beneficiarios. Tomemos ventaja de esta verdad, hermanos, para que nuestra fe esté firme. Esto dice, mas el justo está confiado como un león. Tiene que ver con la fe, de que habremos de recibir las bendiciones de nuestro Dios. La Escritura habla acerca del justo y dice que si 7 veces cae, vuelve a levantarse. Proverbios 24:16. Mas dice, los impíos caerán en el mal. Mire, este es el riesgo aquí. Que cuando el enemigo logra hacernos creer que somos impíos, entonces sí, hermanos, salir del pecado es un problema real. El justo vuelve a levantarse. Pero el que se cree impío dice, no, pues ya aquí me quedo, no puedo, ya me quedo aquí. Soy esto y seré siempre. Pero el que se sabe justo se vuelve a levantar, porque sabe que es justo. Lea simplemente. Y 7, recuerde que no es nada más 7. Habla de la perfección. Podría decir, siempre que el justo se cae, se levanta. Más los impíos ahí se quedan. Y eso podemos ser tú y yo, porque somos justos. Pero si te sientes impío, ahí te quedas a sufrir. Los impíos caerán en el mal. Por eso la importancia, hermanos amados, de tomar ventaja de ese pacto en el que nosotros estamos con Dios y poder venir delante del Señor, reconocer lo que Él ha hecho a mi favor. Su misericordia, su gracia en mi vida, hermanos, es lo que puede restaurarme. Proverbios
capítulo 18, el verso 10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. Dice: a él correrá el justo y será, ¿qué dice? Levantado. El impío se queda caído. El impío se queda en el mal. Y hermanos amados, hay muchos hijos de Dios que han sido justificados batallando con el mal, pensando incluso que Dios se ha olvidado de ellos. Pero el que se sabe justo dice: corre a Jehová. Ahora, esto será levantado significa que está ¿qué? Caído, ¿no? Caído. ¿Cuándo corre el justo a Jehová, que es torre fuerte? Precisamente cuando se ha caído. A él correrá el justo y levantado será. Este verso, hermanos, no es para los que pudieran considerarse fieles cristianos, ¿no? Es para los justos cuando caemos, hermanos. No huimos de Dios. El impío huye sin que nadie lo persiga, porque Dios no nos persigue. Mas el justo, hermanos, dice: correrá a él y levantado será. En la Escritura encontramos historias maravillosas, hermanos, que nos dan testimonio de que esto es verdad. Dice el libro de los Jueces, el buen Sansón. Recuerden, Sansón era un hombre usado por Dios. El Espíritu de Dios estaba sobre él, pero Sansón era travieso, ¿verdad? No había tenido una buena figura paterna, no había vivido en el contexto de una familia así muy de fe. El papá era medio cobarde, y él había vivido condiciones en su juventud, en su adolescencia, en su juventud, que tal vez dañaron su carácter. Así que lo vemos haciendo muchas cosas indebidas. Pero fue un juez sobre Israel. Los jueces en este tiempo, hermanos, eran hombres, y en el caso una mujer, Débora, que fueron usados por Dios para liberar a su pueblo de la opresión de los enemigos ya en la tierra prometida. Todo esto sucede ya en la tierra que fluye leche y miel. Y el pueblo de Israel se dejaba engañar o se olvidaba de Dios, y entonces venían los enemigos sobre ellos, prevalecían contra ellos, les dominaban, les saqueaban sus riquezas y demás. Y entonces Dios levantaba a un juez, y es el caso de Sansón. Y Sansón, bueno, a veces abusaba incluso en ocasiones del poder que Dios tenía en él para burlarse de sus enemigos. Era un muchacho así, burlón. Y entonces va y se enreda en una relación con una mujer de los filisteos, que eran los enemigos, Dalila, y le confiesa al final la razón de su fuerza. ¿Dónde estaba la fuerza, no? Físicamente o visiblemente. Y al final, después de una larga historia, le dice: mira, si mi cabello fuera cortado. No era el cabello, sino que Sansón tenía un voto de nazareo. No le iban a cortar el cabello jamás. Era el pacto que tenía, en ese caso, con Dios. Y mientras él siguiera en ese pacto, pues el poder de Dios estaría sobre él. Así que su cabello nunca se lo cortaron. Él no podía participar de fiestas donde hubiera fruto de la vid y demás. Así que al final le dice: mira, si mi cabello fuese cortado, entonces mi poder se apartaría de mí. Entonces ya Dalila lo duerme, le hace 7 trenzas y entonces lo rapa.
Y va y les dice a los filisteos: ahora sí, ahí está listo, vengan y acaben con él. Y vienen los filisteos, y Sansón se levanta creyendo que una vez más iba a vencerlos como todas las anteriores. Pero resulta, dice la escritura, hermanos amados, vean, acompáñenme. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas, que son trenzas, de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo Sansón, le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Este es un hombre que despreció el favor de Dios en su vida y ahora enfrenta las consecuencias. Dice: Dios ya no estaba con él. Pero el verso 22, hermanos, nos habla de la gracia y la misericordia. ¿Qué dice? Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Esa es la misericordia de Dios. Él lo despreció y se lo cortaron. Pero la misericordia de Dios ahí estaba, hermanos amados. El cabello de su cabeza comenzó a crecer. Así que aquí Dios está preparando la restauración de este hombre, hermanos. Dios no te va a desechar para siempre. Dios no se apartará de ti jamás. Y cuando has caído, en ese mismo momento empieza la restauración de Dios. Acaba de caer, le sacaron los ojos, lo encadenaron. Y la Biblia nos da este detalle: el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Dios está siempre ahí, hermanos amados. Y cuando el enemigo viene y nos dice: no, ya Dios te abandonó, no es verdad, no es verdad. Porque en el momento en el que hemos caído, ahí, hermanos amados, empieza la acción de Dios para restaurarnos. Jesucristo lo pone de otra forma y dice: ¿quién de ustedes que tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja a las 99 en el aprisco y va por la montaña hasta que la encuentra? Y la respuesta de todos los que estaban ahí diría: no, yo no dejo 99 por una. No tiene sentido, no es negocio. Pero Jesús sí. En el momento en el que se pierde la oveja, en ese momento, dice, el pastor va por ella y no va a descansar hasta que la encuentre. En ese momento, hermanos, cuando tú y yo hemos caído en las garras del enemigo, cuando hemos hecho caso a nuestras voluntades, a nuestras concupiscencias, en ese momento la restauración de Dios inicia. El cabello empieza a crecer. En ese momento, hermanos amados, Dios inicia una búsqueda que no va a parar hasta que te encuentre. No importa cuán lejos te vayas, cuán escondido puedas estar, Dios no va a dejar, Dios no va a descansar hasta que te encuentre y te vuelva al redil. Jamás. La restauración empieza en ese momento. Verso 28 de este mismo capítulo: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y la historia la conocen. Y dice que Sansón, con su muerte, mató a más filisteos que en toda su vida.
acabó con el enemigo, hermanos amados. Así el Señor actúa en nosotros. Hay una historia más, un poco más reciente, en la misma escritura. Pedro, Jesucristo está a punto de ser sacrificado, de ser entregado. Y Él está platicando con sus discípulos y les dice: el momento ha llegado, la hora llegó. Y dice: voy a ser entregado. Y dice: muchos de ustedes se van a escandalizar de mí. Y Pedro dice: no, Señor, yo no. Aunque estos se escandalizaren, yo no, Señor, yo iré contigo a la cárcel y a la muerte si es necesario. Y Jesús le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Fíjese bien, hermanos amados, ¿por qué está pidiendo Jesús? ¿Para qué es la fe? Ustedes dirían: pues yo estoy orando por ti para que seas fuerte y no falles, ¿no? Yo estoy orando por ti, pudo haber dicho Jesús, para que esto que acabas de prometer, Mario, lo cumplas. Porque qué bonito es pasar acá y comprometerse, ¿no? Y decirle: Señor, te prometo que yo ahora sí ya nada de esto. Eso es muy bonito. Eso es lo que está haciendo Pedro acá. Y tal vez Jesús debió de haber orado. Pudiéramos pensar: oye, Jesús, pues hubieras orado para que no se equivocara, ¿no? Y pudo haber orado: Pedro, ahora sí, literal, Pedro, mala cara, estoy orando para que cumplas tus promesas. No, pero no es lo que ora Jesús por Pedro. Dice: ya Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, que te suelten. Dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. El Señor le dijo, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. Vas a negar que me conoces 3 veces. Jesús no oró para que en Pedro hubiera la fuerza para no negarlo. Jesús oró por Pedro para que cuando todo pasara, la fe no le faltara para volver, para regresar. Así que, hermanos amados, cuando caemos, es importante recordar esto: la fe para volver, la fe para regresar, no para huir. Recuerden, el impío huye sin que nadie lo persiga, pero el justo está firme en su fe. Y entonces dice: yo he orado para que regreses, Pedro, porque vas a fallar. El Señor sabe, hermanos amados, los errores que hemos cometido, los pecados que hemos cometido y los que habremos de cometer. Y el Señor quiere que recuerdes esto siempre, y que tu fe no falte. ¿Es esto una invitación al pecado? No, hermanos amados. De hecho, es la advertencia más poderosa contra el pecado. No hay predicación contra el pecado más poderosa que el perdón de los mismos. El perdón de pecados es lo que tiene verdadero poder para no pecar más. El sabernos declarados justos por el Señor. ¿Se acuerdan de aquella mujer encontrada en adulterio? Jesús le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella levanta la cara, ve que no hay nadie y dice: ninguno, Señor. Dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es la no condenación, es el sabernos justos, hermanos amados, lo que nos ayuda a alejarnos del pecado.
El perdón nos aleja del pecado, contrario a lo que los religiosos pueden pensar, ¿verdad? No, si les dices que los pecados están perdonados, pues se van a ir a pecar con libertad. Pues iba a decir inténtenlo, pero ni el caso tiene. Cuando somos conscientes, hermanos amados, de la obra redentora de Jesús. Romanos 4, verso 18 dice: él creyó en esperanza contra esperanza. Habla de Abraham. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual, dice, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, el hecho de que Jesucristo haya sido resucitado, haya sido levantado de los muertos con el poder de Dios, significa que Dios aceptó el pago por nuestros pecados. Fue, dice, resucitado, entregado por nuestras transgresiones en la cruz, pero resucitado para nuestra justificación. Es decir, Dios está conforme, Dios está complacido. Si, hermanos, la mitad de un pecado hubiera quedado sin castigo en Jesucristo, Cristo seguiría en la tumba. La mitad de un pecado de las ferias que no devolvía yo, la mitad de eso, si no hubiese quedado pagado por completo, Cristo seguiría en la tumba. Pero el hecho de que Cristo, hermanos, haya resucitado y haya dado testimonio a muchos de eso, es porque hemos sido justificados. Es la obra de Jesucristo, hermanos amados, la que nos justificó. Y el enemigo nos quiere robar de eso. El enemigo quiere que sigamos, hermanos, sufriendo las consecuencias de cosas que ya están pagadas. El enemigo quiere que nosotros sigamos encontrando razones por las cuales Dios no nos va a bendecir. Leí el contexto de Romanos 4 porque habla precisamente de las promesas de Dios. ¿Qué fue lo que le dio la certeza a Abraham de que la promesa iba a suceder? Dice la fe, que le fue contada por justicia. Así que cuando nosotros, hermanos, somos conscientes del alcance, de la perfección de la obra de Jesucristo para redimirnos, entonces, hermanos, no tengo más que venir delante del Señor, como dice Hebreos, y acercarme confiadamente al trono de la gracia. No debo andar huyéndole a Dios, hermanos amados. Dice, torre fuerte es el nombre del Señor, y a Él corre el justo para ser levantado. No importa lo que te tenga postrado, no importa lo que haya hecho que cayeras, aún haya sido una decisión mal tomada de tu parte, aún haya sido que le hiciste caso a tu carne, a tus ideas, a lo que sea, y ahora estás enfrentando las consecuencias. Recuerda que eres ese justo que puede correr al Señor para ser levantado. ¿Cuántas veces? 7.
que es un número perfecto. Cuantas veces sea necesario, hermano amado, no dejes que el enemigo siga sembrando en tu cabeza, en tu corazón, esta idea de que hay algo todavía que Dios tiene contra ti. No hay nada, hermano, nada. Cristo borró todos nuestros pecados. Nada, hermanos amados. Podemos venir ante su presencia. Tomemos ventaja de lo que Cristo hizo por nosotros. Así que Abraham dice acá que él no dudó. Dice por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y termina Pablo diciendo la obra de Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación, para nuestra justificación. Eso, hermanos, eso es el evangelio en un solo verso. No hay más. Cristo fue entregado por tus pecados y resucitado porque están pagados. Eso es todo lo que tienes que saber del evangelio. Ese evangelio que tiene poder, que dice el mismo apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar. Y cuando entendemos este evangelio de esta manera tan sencilla, hermanos amados, entonces la fe aparece. Entonces no hay manera de dudar. La fe se fortalece porque no depende de mí. No se trata de mí. Soy beneficiario de este pacto. Así que puedo acercarme confiadamente al Señor y con todo lo que el enemigo me acusa. De hecho, dice Apocalipsis, habla del acusador de los hermanos, ese que viene y nos recuerda todo lo que hemos hecho, Y dice: mas ellos lo han vencido. ¿Alguien se acuerda cómo? ¿Con qué? Dice: mas ellos le vencieron con la sangre del Cordero. Con la sangre del Cordero, es decir, con el evangelio. El acusador es vencido, hermanos, con la sangre del Cordero, con el evangelio. Esto, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así es como se vence al acusador de nuestras almas, al que viene y nos dice y nos acusa y demás, y todo eso, hermanos, la sangre del Cordero. Cristo pagó por nuestros pecados. Tengo acceso a esta gracia. Tengo acceso a este favor que no merezco. Incline su rostro, cierre sus ojos un momento. Hermanos amados, tomen ventaja. Y si hay alguien aquí que está apenas conociendo esto y quiere creer en Jesucristo, abra su corazón mediante una confesión de fe y reciba la obra de Jesucristo a su favor. Solo crea que Jesús pagó por sus pecados. Y si lo cree en su corazón, confiéselo con su boca y diga: Jesús, eres mi Salvador. Jesús, creo que pagaste por mis pecados. Y creo que Dios te levantó de los muertos. Y ahora creo que puedo ser bendecido. Creo que puedo ser restaurado. Creo que puedo abandonar estos pecados, estos vicios, por el poder de tu gracia. Hoy sé que puedo ser transformado. Porque el pecado, hermanos, lastima, nos deja vacíos. Y Dios no quiere que vivamos en eso. El evangelio es el poder, hermanos, para vencer. Que Cristo pagó por todos nuestros pecados.
y que tenemos hoy por Él acceso a esta gracia, dice la Escritura, en la cual estamos firmes. Así que, hermanos amados, tome ventaja. Cristo lo hizo todo por nosotros. Padre, gracias, Señor. Gracias por este momento que nos permites disfrutar en tu presencia. Gracias porque por tu palabra, Señor, hoy podemos vencer todas estas ideas del enemigo que nos han engañado. Tu palabra que revela la obra de Jesucristo a nuestro favor. Que Cristo derramó su sangre preciosa por nosotros para pagar por todos nuestros pecados. Y que ahora, Señor, nosotros somos esos justos. No el impío que huye, sino aquellos hombres y mujeres que hemos sido justificados por tu gracia mediante el derramamiento de tu sangre preciosa, Señor Jesús. Y hemos sido ahora vestidos con tu justicia. Y cuantas veces cae el justo, no quedará postrado, se levantará siempre. Hoy corremos a ti, Dios, fuente de agua viva, a tus brazos de amor. Hoy, Padre Celestial, queremos ser la oveja encontrada, que es levantada, que es curada de sus heridas, que es puesta en los hombros del pastor y llevada de vuelta al redil. Si alguien, Señor, necesita esto hoy, haznos conscientes, Padre, de que hoy te has acercado a nosotros para sanar, para restaurar, para bendecir. Déjanos ser conscientes de la justicia con la que hemos sido vestidos ahora en Cristo Jesús, y que tenemos acceso a estas promesas como lo hizo Abraham. Como Abraham creyó, esperanza contra esperanza, pues no consideró su edad y su incapacidad, sino tu poder y tu fidelidad. Y que así hoy, Señor, podamos ser conscientes que tus promesas son fieles y verdaderas, que tenemos acceso a ellas, Dios, y que tú cumples lo que prometes. Sea, Señor, tu bendición sobre cada uno de nosotros, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.